A continuar con los temas de instrumentales. Nos habíamos quedado en esta imagen en la cual te estaba explicando que eran los separadores de uso automático. Se utilizan en situaciones en las cuales se necesita que se abra mucho la pared y que se mantenga firme para que el cirujano utilice sus dos manos. Son separadores que tienen una forma, manual, que una vez que se abren, pues quedan en automático, completamente, como fijos en la zona de la cirugía. El A es el Balfour, es para paredes del abdomen o de la pelvis. El B es el Adson. Este es utilizado sobre todo en planos superficiales, por eso es tan delgadito. Justamente se coloca en las superficies de la hipodermis. La letra C es el de Finocchieto. Ese se utiliza para las paredes torácicas porque está llena de hueso. Entonces, cuando se hace la separación de los huesos, necesitamos mayor cantidad de fuerza. Por eso tiene este aparato que hace que esté más abierto en cuanto al tiempo. Y el último es la de Gosset. Estas son para paredes abdominales. Igual tiene aquí una zona de clip para que se abra la pared y se mantenga fija en esa zona, para que el cirujano pues siga realizando todos los procesos quirúrgicos que tiene que hacer. Ahora sí, vamos a la parte de las suturas. Ya conocimos como todo el proceso de corte, de hemostasia, se hizo lo que se tenía que hacer en la cirugía y vamos a la siguiente parte que es el cierre. Los materiales para la sutura y las ligaduras, el uso de los drenajes quirúrgicos, normalmente se utilizan ya al final de un proceso quirúrgico. ¿Por qué? Cuando suturamos, cuando ligamos, es porque ya estamos al final del proceso de la cirugía. Muchas veces, para evitar que haya colecciones, sobre todo intraabdominales, utilizamos drenajes quirúrgicos en una pequeña abertura de la piel para que se dé el proceso de salida de ese líquido y no se acumule dentro del paciente. Vamos a ver ahorita entonces la parte de suturas, materiales y los nudos. La sutura es la maniobra quirúrgica que consiste en que se unan los tejidos seleccionados y se fijan hasta que se completa el proceso de cicatrización. Si tenemos una herida, lo que intentamos es que la zona de las paredes pues quede lo más junta posible para que evitamos que lo que esté dentro tenga contacto con el exterior. Al juntar las dos zonas de las heridas, pues se realiza un proceso de cicatrización entre las dos partes. Algunos libros utilizan también un término como tiempo quirúrgico de reconstrucción o otros le dicen el tiempo de síntesis, pero lo normal es que sea el proceso de sutura. A lo largo de los años se han ido practicando diferentes tipos de suturas, se utilizan materiales de suturas diferentes para hacerlo más adecuado y que sea menos costoso para el paciente y que mejore el proceso de cicatrización. Entonces, necesitamos primero conocer que hay diferentes materiales de sutura. La sutura va a ser la costura para abrir, más bien para unir los extremos de una herida. Y utilizamos diferentes materiales de sutura para que se unan estos extremos de las heridas. Los materiales de sutura básicamente se dividen en absorbibles y no absorbibles. Cualquier material de sutura para el cuerpo humano es un cuerpo extraño y tiene una reacción inflamatoria inespecífica que es dado en respuesta a la presencia del material de sutura durante su estancia. Suelen tener esta reacción inflamatoria sistémica durante los primeros 5 a 6 días, pero
algunos materiales de sutura son más inertes que otros en las fases ya tardías del cierre de las heridas. Por eso se recomienda que cuando se haga el retiro de los puntos, tiene que ser entre 7 y 10 días posterior a la colocación de estos, para que le demos tiempo a que la piel cierre y también a que no haya una reacción inflamatoria de las zonas de la sutura. Hay múltiples, multitudes de materiales, pero los que más se utilizan son los hilos. Se usan para las suturas y también para hacer ligaduras manuales. Estos van a ir variando en grosor según la zona que nosotros vayamos a realizar la cirugía, desde varios ceros, entre más ceros, más fina es, y los más gruesos son los que tienen menor cantidad de ceros. Si hablamos como de un cero, es que es muy gruesa. 9 ceros es que es muy delgadita. Vamos a ver los materiales de sutura dependiendo de si son absorbibles o no. Vamos a ver primero los no absorbibles, perdón, los absorbibles. De los absorbibles vamos a tener dos tipos, uno que es de origen animal, que aún persiste su uso en las cirugías porque es colágena obtenida de intestino o de tendones de mamíferos que están sanos, sobre todo de vacas. El término de este tipo de sutura se conoce comúnmente como catgut, Ah, el catgut. que prácticamente pues va a ser sutura. Se crearon estas primeras suturas desde más o menos los 1800, porque se utilizaban ligaduras a través de estos materiales de animales. Posteriormente ya siguen un proceso bioquímico para que sean menos inertes hacia el cuerpo. El CATCUR se puede utilizar simple o después de ser expuesto a compuestos de cromato. ¿Por qué? Porque hacen que aumente su fuerza de tensión y hacen que tenga también una absorción un poquito más lenta. Hay otros tipos de hilos que también se basan en la colágena que tienen mayor ventaja que el catgut porque son más flexibles y adquieren el que sean como compuestos de colágena que al momento de realizar la sutura, el cuerpo lo reabsorba mejor. Es decir, lo relaciona en que es un material proteico e inician su proceso de degradación. Si nosotros tenemos aquí una herida y realizamos una sutura interna, porque tiene que estar como que profunda, es más fácil colocar un tipo de sutura que sea absorbible, porque dentro del cuerpo existe mayor probabilidad de que se inicie una respuesta inflamatoria, porque es un cuerpo extraño, y se cree un granuloma, en caso de que utilicemos, por ejemplo, los otros que son de nylon. Cuando son compuestos proteicos como el catgut o la colágena, sí se inicia una respuesta inflamatoria, pero como es un tejido proteico, se realiza un proceso de absorción paulatina por medio de una lisis enzimática a través de los fagocitos. Entonces, se absorbe prácticamente toda la zona de la sutura y es como si no hubiera sucedido nada, nada más se queda la cicatriz de la unión entre las dos zonas de la herida. El cactus simple siempre va a tener un color amarillo porque es colágeno natural. Y la hebra suele perder fuerza o tensión a lo largo de unos 10 a 15 días, ya que está anudado, entonces se puede ir como que soltando si se pone en las zonas externas. Por eso nunca se utiliza el catgut para suturar la piel. Solamente se utiliza para ligar vasos pequeños, para suturar la grasa, tejido subcutáneo y ocasionalmente para la unión de algunos músculos, pero no va a ser útil para suturar planos de resistencia porque
Fácilmente se pierde la fuerza de tensión antes de que se unan las dos zonas de la herida. Cuando está el catgut unido con un tratamiento de cromo, este va a tener un color oscuro y mantiene los tejidos unidos en lapsos desde 14 hasta 15 días. Por eso, el catgut con cromo se utiliza en suturas de planos más resistentes y en tejidos donde no se recomienda el uso de hilos inabsorbibles. Por ejemplo, las vías biliares, las vías urinarias, donde materiales extraños a largo plazo puede inducir la formación de cálculos o bien hacer zonas de estrechez que obstruyan los conductos, porque se crea una molécula de inflamación formando un granuloma. Cuando se forma un granuloma, pues ocupa un espacio. Si ocupa un espacio en zonas sensibles, pues va a provocar algún tipo de obstrucción. Por eso en algunos órganos sí se utiliza el catgut. La absorción del catgut de colágeno simple o cromado requiere una absorción más o menos de 70 hasta 90 días. Y normalmente el catgut se vende en paquetes que contienen bueno, están dentro, la bolsita del catgut está dentro de un líquido. Este es un líquido que conserva la zona de la colágena para mantener sus características y normalmente este se esteriliza a través de los rayos gamma de cobalto 60. Entonces tenemos los absorbibles de origen animal y tenemos también los de origen sintético. Los de origen sintético son hebras igual de polímeros sintéticos, es decir, son carbonos, que son trenzados y que se esterilizan, se meten en paquetes que están secos. Se usan como una sutura que se absorbe más despacio que el catgut, pero el proceso de absorción se hace por la hidrólisis y la fagocitosis. Estos materiales tienen la ventaja de que son prácticamente inertes, no son antigénicos, es decir, no tienen una reacción inmunitaria, ni pirógenos, es decir, no pueden causar un proceso de reacción inmunitaria, pero sí pueden producir una reacción tisular con invasión de los macrófagos, porque a final de cuentas es un objeto extraño. Pero una vez que llegan los macrófagos a la zona de la sutura, empiezan a fagocitarla, lo absorben. Este proceso de fagocitosis dura más o menos 90 días. Va a haber varios polímeros y la mayoría de los materiales más utilizados es el ácido poliglicólico. Y este suele ser de una coloración como verde. Normalmente también suele perder su fuerza a la tensión en más de 15 días, pero dura en los tejidos al menos 80. Tenemos otros igual polímeros, por ejemplo, el poliglactín, este es de color violeta. Tenemos copolímeros de combinación como de varios que hacen que se tenga más resistencia y permanecen en los tejidos hasta de 105 hasta 115 días. Y estos se utilizan o tienen periodos de absorción más prolongados y mínima respuesta inflamatoria, y se crearon específicamente para realizar procesos de sutura en planos profundos, pero que no estén expuestos a tensión. Más o menos basta que se suturen estas zonas con el poliglicólico para que tenga una cicatriz óptima de unos 15 días, aunque obviamente se tardan mucho más días en absorberse. Los primeros 15 días ya se asegura que se cerró por completo la herida y se utilizan de manera paulatina o de manera más común la parte sintética porque son muy inertes. A diferencia de los que son de origen animal, proceden de animales que genéticamente son
un poco diferentes a los humanos, por los que a veces se pueden tener reacciones inflamatorias y producir estos granulomas que te comentaba a los pacientes. Los sintéticos obviamente pues son más caros, se utilizan sobre todo en hospitales grandes de tercer nivel y en aquellos donde pues hay bastante presupuesto para utilizar este tipo de suturas. Después vamos a tener los que son no absorbibles. Eso hay que retirarlo. Estas suturas suelen ser de origen vegetal, pueden ser de origen animal, sintético o mineral. Es el material preferido para realizar las suturas de la piel y siempre se retiran cuando ya la herida alcanzó suficiente fuerza y antes de que se complete el proceso de cicatrización. Cuando se utilizan para aproximar planos profundos, los materiales inabsorbibles no se pueden retirar porque están dentro. Entonces, estos permanecen encapsulados en el tejido donde se ha implantado. Por eso, se utilizan materiales que no sean capaces de despertar estímulos antigénicos, porque si no habría destrucción de los órganos. Vamos a ver primero los de origen vegetal. Ya entendí. Los de origen vegetal va a ser el algodón. Este es el más barato y el más fácil de obtener y los tejidos suelen tolerarlo bien. El hilo de algodón se utiliza fibras de algodón torcidas y se forma un multifilamento. Es decir, están todas torcidas y forman a simple vista una sola línea. Lo tiñen normalmente de diferentes colores, pero se prefiere la presentación de su color natural para que no tenga tampoco tantos antígenos. Oh, El algodón tiene muy poca fuerza de tensión y se rompe con facilidad al hacer el proceso de nudo. Entonces, cuando se utiliza en tejidos, se tiene que hacer en tejidos que no tengan tanta tensión para que no se rompa. Tenemos también los de origen animal. El más común va a ser la seda. Se utiliza, sí es un filamento mi sutura. continuo de proteínas elaborados por el gusano de seda. Estas fibras son tratadas para eliminar sustancias antigénicas y que no reaccione el cuerpo humano contra ellas. Y lo que hacen, o la ventaja de este tipo de materiales, es que tienen una fuerza de tensión más alta y se pueden utilizar en todos los planos del cuerpo. Pero a diferencia de otros suturas, la seda produce mayor reacción inflamatoria que cualquier otro material. Y después tenemos los de origen sintético. Estos hilos sintéticos ocupan el mayor uso en las cirugías, porque son muy fuertes, resisten mucha tensión, cuando se implantan en los tejidos no producen reacciones de antigénicas ni producen reacciones de inflamatorias sistémicas. La única desventaja es que hay que hacer ajá, realizar el mayor número de nudos o de lazadas para poder bloquear con seguridad las suturas, porque como son hilos, suturas de materiales sintéticos, no son tan moldeables. Al no ser moldeables, siempre intentan regresar a su forma original. Para evitar que obviamente la zona de la herida se abra, necesitamos aumentar el proceso de tensión en esa zona, haciendo varios nudos. Este tipo de cambios que realizan las suturas sintéticas son debidos a que tienen tendencia a regresar a su configuración original, que es como la memoria del material. Por eso se tiene que hacer mayor cantidad de nudos. Estos materiales sintéticos, todos son polímeros. El más utilizado va a ser el nylon. Tenemos también el polivinilo,
el poliéster, pero el más utilizado siempre, siempre va a ser el nylon. Y tenemos otros que son de origen mineral. Estos son hechos de acero quirúrgico inoxidable, que va a ser una unión de varios metales, sobre todo de cromo y de níquel, y también de acero. Estos materiales son tolerados por el organismo. Se intenta que no tengan tanta reacción. Normalmente el acero es inerte en los tejidos y da más resistencia que cualquier otro hilo. Entonces puede sostener los planos de una herida de manera indefinida. Pero el material no es elástico, a veces puede romper los tejidos cuando se cierra con fuerza y algunas hospitales pueden utilizar el monofilamento, pero trenzado para hacer como que varios filamentos y obtener mayor cantidad de fuerza. No en todos los tejidos se utilizan los tipos minerales, es sobre todo en zonas donde se intenta mejorar la estabilidad del tejido del paciente. Por ejemplo, en las zonas donde se realiza em, pues la mayor reacción de, bueno, más bien el uso completo de minerales es cuando se realizan fijación de planos óseos para procedimientos quirúrgicos ortopédicos. Por ejemplo, cuando hay operaciones de las rótulas, normalmente pues está la rodilla del paciente, ¿no? Y la rótula pues va acá. Para fijar la rótula, lo que se hace es como un cerclaje con este hilo de origen mineral para fijar la rótula en esa zona y que no se mueva. O bien también se puede utilizar en operaciones cardiotorácicas, pues prácticamente toda nuestra cavidad torácica pues está llena de huesos. Cuando se hace una cirugía, se fracturan las zonas de los huesos. Para volver a unir los huesos, pues se utilizan estos monofilamentos de origen mineral. Las hebras de acero se cortan con tijeras fuertes que cortan alambre y los extremos como que se intentan ocultar para que no haya ruptura o lesiones de los tejidos adyacentes y también para evitar que el cirujano se vaya a lastimar. Entonces, en general, vamos a ponerlo acá. Vamos a tener diferentes tipos de suturas. Y también cada una va a tener sus calibres. Por ejemplo, la seda, que es un material que es natural, orgánico. Y puede ir de 9 ceros, o sea, de ser muy, muy delgadita, sin aguja, nada más para hacer ligaduras, o de 4 ceros hasta un cero para, bueno, que tenga aguja. Tenemos el nylon, que es un polímero, y es un monofilamento. Este igual va a tener como que gran variables de calibres. Tenemos desde 6 ceros hasta 1 ceros. Y de 11 ceros hasta 2 ceros. Tenemos también el poliéster, que también es un polímero. Y estos igual vamos a tener como que gran variables desde 11 ceros hasta 5 ceros. Tanto con aguja como sin aguja. De ahí los otros que son más utilizados, que también son polímeros, es el polipropileno, el polibúster, el polietileno y los alambres de acero. Ahora vamos a hablar sobre el calibre de las suturas. A medida que los números van a ir descendiendo, los hilos suelen ser más finos. Los calibres más utilizados en la cirugía general siempre están debajo del calibre 1. El cual todavía sigue siendo una sutura gruesa, y de ahí le van a ir siguiendo el orden descendiente hacia el calibre 0. Entonces, entre más ceros tenga el hilo, va a ser más delgado. Por eso
en ciertas zonas del cuerpo se utilizan hilos más delgados. Por ejemplo, en la cara, para evitar cicatrices y zonas de tensión, utilizamos suturas mucho más delgadas. Mientras que en zonas donde tenemos mucho movimiento y tensión, la espalda o el tórax, necesitamos suturas más gruesas porque el movimiento puede hacer que suturas delgadas se rompan y se abra la herida. En la elección del material de sutura y el calibre va a depender del objetivo que queremos alcanzar en el proceso quirúrgico. Es imposible crear como una lista para que nosotros podamos decidir cuál es el tipo de sutura para cada paciente. Pero, pues ya dependerá de la cirugía del paciente, sus características, si tiene una infección o no, el tipo de cirugía que se le haya realizado y en qué parte anatómica para utilizar algún tipo de sutura. Por ejemplo, suturas que son trenzadas, es decir, que son de varios polifilamentos, pueden albergar más bacterias. Vamos en primero. Se recomienda seleccionar suturas de menor diámetro para así poder afrontar los bordes de la herida y reducir el mínimo la cantidad de material extraño que hay en el interior. Las suturas absorbibles se deben seleccionar para mantener las fuerzas de tensiones durante un tiempo adecuado para que la cicatriz adquiera una fuerza intrínseca. Y las absorbibles son muy utilizadas en los niños porque no requieren retirarse y es como un trauma menor para el paciente. Ah, Los hilos siempre van a ir pegados a una aguja, que son las agujas quirúrgicas. Para que el hilo pase a través de las zonas de la herida, necesitamos que haya, se abra paso a través del tejido. Entonces, lo utilizamos las agujas. En general, las agujas se suelen fabricar de acero inoxidable templado y va a existir una gran variedad de formas y de tamaños porque también dependen de la punta que tengan para realizar el paso por tejidos. Tejidos más gruesos necesitan puntas más gruesas o con curvas diferentes para que sí se pueda realizar el proceso de sutura. Hay agujas como pues las de coser que tienen un hoyito y por ahí se pasa el hilo. Ya no se utilizan, son muy raros los casos donde se tiene que insertar un hilo en la aguja a través del espacio y realizar un nudo, porque lo más común es que ya tengan pegado directamente desde su cuerpo el hilo. De acuerdo a la forma de las agujas, podemos tener agujas rectas, que serían como así, curvas, ay, perdón, curvas estas, o las que son mixtas, que una parte es curva y la otra parte es mixta. La selección del tipo de cuerpo de la aguja va a variar también dependiendo del diámetro que tenga. Entonces podemos tener medio círculo, medio círculo, este es como un poquito más de medio círculo, casi un cuarto, un cuarto. O sea, lo clasifican como en ángulos. Las agujas rectas, las que son completamente planas, se emplean sobre todo para suturar piel o de órganos exteriorizados de las cavidades y siempre se manejan con una mano. Es para valorar mayor precisión. Y las agujas de forma curva se manejan con instrumentos que son los portaagujas, que son estos, que los vamos a valorar o vamos a poder diferenciar los portaagujas porque tienen una pequeña línea, la cual nos va a ayudar ahí a colocar la aguja para iniciar el proceso de sutura. La forma de la punta o del patrón de corte también va a ser variable. Hay agujas que tienen un prisma, tienen un cilindro, tienen una punta diamante. Estos se van a ir diferenciando porque utilizan o se utilizan en diferentes tejidos. Una aguja, por ejemplo, recta, no podemos insertarlas en las zonas, por ejemplo, de cavidades abdominales, o sea, internamente,
porque existe mayor probabilidad de que piquemos alguna zona del paciente, mientras que las curvas podemos, al manejarlas con un portaagujas, evitar que lesione otros tejidos al picarlos. Las agujas curvas se identifican dependiendo de su arco de circunferencia, que es como por los grados que van a tener ahí. La clasificación según su punta, el diseño de la punta es uno de los criterios más importantes para los tejidos, porque la punta de la aguja es la zona que va a cortar el tejido y que nos va a ayudar a pasar. Lo más común es que tenga una forma de pirámide triangular, que es como en punta diamante. Y dependiendo de la orientación, por ejemplo, que nosotros demos, pueden pasar tejidos que son más resistentes, como la piel o la saponeurosis. Entonces aquí se clasifican dependiendo del tipo de punta las recomendaciones donde se utilicen. Por ejemplo, las que son usadas se recomienda para tejidos suaves y de fácil penetración. El que es reverso cortante, es decir, que tenga como que esta forma, va a utilizarse en tejidos duros o que sean muy fibrosos. La cortante convencional se utiliza igual para tejidos que sean muy duros. Las que solamente es como una punta, pero no termina como en triángulo, Alexa, nos ayuda a tener mayor control para tejidos muy suaves y que sean muy frágiles. La cortante redonda, pues se utiliza sobre todo para cirugía cardiovascular, de espátula romana, de punta lanceta, etcétera. Alexa, Dependiendo del tipo de aguja, va a ser el tipo de cirugía que se puede realizar. Entonces, para ciertas cirugías, pues vamos a utilizar ciertos tipos de agujas. Entonces, aquí tenemos igual una clasificación de los diferentes calibres de los hilos, que son de los sintéticos que sí son absorbibles. Entonces, dependiendo del calibre, pues van a ser más gruesos o más delgados, dependiendo del número de los ceros. Algo importante que tenemos que conocer para el proceso de una sutura es reconocer cómo se va a realizar el proceso quirúrgico. Ya conocemos que existen hilos, que existen agujas, que hay diferentes em, hilos de sutura que se utilizan para ciertos tejidos, pero ¿cómo es la técnica de sutura? Para cerrar heridas cutáneas, es conveniente primero tener en cuenta la orientación de las líneas de menor tensión o líneas de Langer. Normalmente se corresponden con las arrugas, perdón, y son perpendiculares a la contracción de los músculos de la región. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una herida aquí en un paciente, bueno, ahí se ve muy feo, acá, de un paciente, lo ideal es que sigamos el orden de las suturas para realizar, de las líneas para realizar las suturas. De esta manera, podemos nosotros evitar que se hagan cicatrices con tensión en el paciente o que se pierda la movilidad de ciertos órganos o áreas donde se necesita la extensión y la flexión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hacemos una sutura en una herida de una paciente que está acá, ay, acá, y de este lado está el codo, si tenemos mucha tensión en estas zonas y se acorta la zona de la extremidad, la paciente no va a poder doblar y extender bien su codo, quedando con algún problema. Las suturas pueden hacerse por planos o en bloque, y hay muchos tipos de cierres quirúrgicos o suturas. Los más comunes son los que son puntos sueltos o puntos discontinuos. ¿Cómo se realiza el proceso de sutura? Primero, necesitamos conocer los instrumentos de la sutura, la técnica y su manejo. Las agujas rectas, que son como estas, siempre se utilizan con la mano directamente, mientras que las agujas curvas se tienen que manejar con el portaagujas.
que es muy parecido a una pinza hemostática recta, solo que tiene en la zona de su bocado una línea plana, la cual es adecuada para sujetar las agujas con firmeza. El portahojas más utilizado es el de Mayo, pero hay otros tipos de modelos. El portahojas se va a agarrar con la mano dominante y esta va a ser de la misma manera que todas las, que las pinzas, ¿sale? El pulgar, el medio, el índice en esta zona y el anular, pues como que fijando el instrumento. Esta mano, que es la dominante, es la que va a realizar el muñequeo. Va a doblar la mano para que la aguja entre a la piel. Y con la mano no dominante podemos utilizar alguna pinza para poder manejar los tejidos y darle sentido a la curvatura de la aguja. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, con el portaagujas, la aguja se toma con la punta del bocado, más o menos un cuarto antes del final. Se coloca con firmeza y la punta de la aguja sale por el lado izquierdo. Siempre vamos a intentar suturar de distal a proximal o de izquierda a derecha. Entonces, cuando se realiza un movimiento de torsión, el cirujano penetra en los tejidos en el sentido de la curvatura de la aguja. Hace un movimiento como de muñequeo para que salga. El siguiente paso, que sería como lo adecuado, es que pasemos la aguja completa hasta el final del hilo. Primero por un lado, por la primera zona donde hicimos la sutura. Entonces se pasa todo el hilo. Ya que nos quedó un pedacito, entonces lo que hacemos es realizar el mismo movimiento, pero ahora del otro lado de la herida. Y volvemos a jalar. Por lo general, el portaagujas se sujeta con los dedos pulgar y anular, dentro igual de los anillos del instrumento, para realizar como este proceso de muñequeo para que se dé el proceso de sutura. Entonces, una vez que ya hayamos pasado como esta, nuestros dos eh, planos o tejidos, con la mano no dominante podemos ir moviendo los tejidos para que podamos observar cómo sale la sutura. Los puntos se hacen con dimensiones y separación iguales y van a depender del grosor dérmico del sitio donde se está suturando. Y se procura que todos los nudos queden de un solo lado de la línea de sutura. Cuando ya tengamos como los nudos, vamos a hacer o cortar el hilo más o menos 1 centímetro de longitud. En algunas regiones anatómicas se prefiere que se aproxime la piel y que los puntos sean muy separados para así evitar que tenga mucha resistencia la zona de la piel y que se creen cicatrices fuertes. ¿Cuáles son los diferentes tipos de suturas? Podemos tener suturas separadas o continuas. Las separadas significa que vamos a hacer un solo movimiento, anudamos y cortamos. Y las continuas es que nunca vamos a realizar un corte en el proceso de sutura. Vamos a empezar primero con las que son simples. La sutura simple o de puntos sueltos o discontinuos, más o menos tienen que tener una separación desde el punto hasta la piel de unos 4,5 milímetros. Y la separación entre sutura y sutura en promedio tiene que ir de los 6 hasta los 8 milímetros. Pues quién sabe cuál. Con las pinzas de disección igual se eleva uno de los bordes de la herida
tenemos aquí el borde, lo elevamos con las pinzas de disección. Mientras que en la otra mano pues tenemos el portaagujas. Este se introduce o introduce la aguja desde el exterior hacia el interior, es decir, desde la zona exterior de la piel y tiene que salir en la zona de la hipodermis. Entonces vamos desde dermis a hipodermis y tiramos el hilo con la aguja hasta dejar la zona como más corta. Después en el otro borde realizamos la misma operación. Jalamos el tejido. Ahora entramos desde la hipodermis y salimos por la dermis. Los puntos deben de separarse para que no estén muy juntos y que al proceso de hacer la tensión queden cicatrices. Y los tenemos que espaciar para que tampoco estén tan juntos y eviten que se realice una reacción inflamatoria más grande. Entre menos suturas utilicemos, mejor le va a ir al paciente. Entonces siempre hay que prever que hay que poner la menor cantidad de puntos para evitar efectos en los pacientes. Entonces tenemos esta primer sutura, que es la sutura simple, que es pues prácticamente la de todos los días. Se utiliza en muchos tejidos. Podemos utilizarla sobre todo en la parte de la piel, porque pues no necesitamos tanta tensión. Si son heridas rectas que no ocupan como que varios planos, podemos utilizar este tipo de suturas que sean simples. Después tenemos el punto de Sarnoff o de colchonero. Este tipo de sutura se utiliza en heridas en las cuales necesitamos aproximar la piel, pero también los tejidos subcutáneos. Es decir, se intenta que tengamos mayor estabilidad en esta zona. Si te das cuenta, si comparamos el punto simple, solo pasa una vez en la hipodermis y en este caso tenemos una y dos veces el paso de las suturas. Esto nos ayuda a que esté más fijo a la hora de realizar el proceso quirúrgico. ¿Cómo se realiza? El punto de Sarnoff o de colchonero, lo que realizamos es, tenemos la zona de la herida. Y vamos a irnos, o sea, lo normal es que más o menos pues pasamos como 4.5 milímetros. En el caso del Sarnoff nos vamos a ir todavía más hacia atrás de la herida, entre 6 a 5 milímetros. Ese sería el primer paso. Entonces se hace la primer sutura de este lado, entonces se pasa. Y nosotros nos continuamos hacia la otra zona de la piel, como si fuéramos a hacer un simple. Pero en este caso, ahora volvemos a entrar de la piel, ahora sí, a los 4.5 milímetros, como normalmente se realiza, y metemos la aguja y sale hacia el otro lado. Y aquí ya tenemos como las dos zonas de los puntos. En esta zona, pues ya hacemos los nudos y cerramos el hilo. Y así se van a ir haciendo cada uno de estos puntos. ¿Cuál es la diferencia entre el punto de Sarnoff y el punto en U o de colchonero horizontal? Es que en vez de que se hagan los puntos así, los puntos acá se hacen así, pero funcionan igual. Entramos del lado de la piel, nos vamos a la hipodermis, salimos del otro extremo, obviamente nos fuimos más alejados que un punto simple. Y en vez ahora de meternos enfrente, lo que vamos a hacer es meternos al lado. Al lado metemos, y aquí acá queda como una pequeña separación, más o menos igual 4.5, y volvemos a ingresar, sacamos y ahora vamos a anudar estos dos hilos para que, visto desde arriba, se vea más o menos así. Y los hilos van a estar anudados así.
Este igual se utiliza en heridas que se necesita aumento de la tensión porque son heridas muy profundas y que se puedan abrir. Se utiliza también en zonas donde hay mucho movimiento, sobre todo en las piernas, en la zona del abdomen. Y el punto de Sarnoff igual se puede utilizar en las zonas de mayor movimiento. Los puntos simples separados pueden ser en cualquier tipo de piel. Después tenemos el punto de X. Este se utiliza en la piel cabelluda porque la piel cabelluda es muy, muy gruesa. Sí. Entonces, como es tan gruesa la piel del cabello, hay mucha tensión en la zona de la piel y eso puede producir que se abran las heridas. Entonces, se intenta que aumentemos el rango em, de unión entre las dos zonas de las heridas. ¿Cómo se realiza el proceso o el punto de X? Igual, ingresamos, aquí sí es como la misma altura, 4.5 milímetros. Empezamos de un lado, ahí, entramos, salimos y aquí nos vamos a ir ahora al lado contrario. Entonces, en vez de empezar como a un lado o hacerlo del colchonero, nos vamos al lado contrario y volvemos a meter la aguja. La aguja entonces sale de este lado, bueno, la metemos y por dentro realizamos un cambio de ángulo para que salga del otro lado. Cuando sale de ese lado, nada más lo cruzamos y ya lo amarramos con la zona de esta dirección. El punto de U o de colchonero horizontal, lo que vamos a meternos es simplemente en la zona de la epidermis. No nos metemos con el tejido interno de la hipodermis, sino que solo realizamos suturas en la zona de la piel externa. ¿Y qué es lo que hacemos? Literal, entramos de un lado, salimos del otro. Después nos metemos de este lado, salimos del otro y se hace un nudo. Es como si fuera un punto simple, pero la diferencia es que solamente entramos a través de la hipodermis. Y perdón, este es el punto invaginante de Lambert y este es el de Halsted. Es prácticamente igual. La única diferencia es que los nudos de, por ejemplo, de este quedan como en la zona de la hipodermis, pero por fuera. Y estos sí se unen como si fuera un punto simple, pero directamente en la epidermis. Estos pues se utilizan sobre todo en heridas que son muy superficiales o en las cuales se quiere realizar un proceso a lo mejor más estético para que no haya tanta resistencia y no se produzcan mm, como zonas muy de tensión y que las cicatrices de los pacientes queden como que mucho más lisitas y difíciles de ver. Tenemos también los urgentes continuos. Estos, cuando hablamos de puntos que son continuos, nunca cortamos el hilo. Entonces entra y sale y siempre hacemos como que varios movimientos para que tenga una sola continuidad. El corte de estos suturas siempre va a ser cerca del nudo y nada más se jala para que se termine de salir. Cada una de estas suturas se corta por separado para que se liberen todos los puntos, mientras que en las continuas lo que se tiene que hacer es nada más cortar una zona de nudo, se jala y el hilo sale solito. Los urgentes o las suturas continuas se hacen con una sola hebra y los puntos se hacen uno tras otro sin interrupción del hilo. Tienen una gran ventaja porque el cierre es rápido, es más hermético y no se desperdicia tanto material porque no estamos cortando, pero lleva el inconveniente de que sus puntos son em, unidos unos con otros. De manera que si cortamos una zona del hilo, se pueden perder otras partes de la sutura. Entonces se abre por completo la herida. Se inicia siempre esta sutura por uno de los ángulos de la incisión del tejido que se va a suturar. Y siempre se escoge el que esté a la izquierda del cirujano, porque pues siempre iniciamos de izquierda a derecha. Lo que pasa o lo que tenemos que realizar es que se pasa la aguja por los dos bordes.
como si iniciáramos un punto simple. Y en esta zona realizamos varios nudos, los unimos así. O sea, realizamos primero nuestro punto simple y hacemos bien nuestro nudo, pero no cortamos el hilo. Se tiene que hacer como mínimo 5 nudos para asegurar bien el extremo, porque este es el que nos va a dar la fijación. El cabo más corto de la zona del hilo es el que vamos a cortar. Y lo demás es lo que vamos a continuar con el proceso de sutura. Con la aguja ya, pues, libre y todo el hilo ahí, colgando, iniciamos ahora sí a atravesar de forma sucesiva uno y otro lado de la sutura. Hay que mantener el hilo tenso y no soltarlo cuando hacemos un nuevo punto, porque esto nos va a ayudar a que no se afloje, porque si se afloja ya no va a ser tan hermético y el paciente puede abrirse su herida. Una vez que ya tengamos como que toda la zona, con la zona, pues, quirúrgica, tenemos que realizar, o anudar otra vez el hilo varias veces sobre sí mismo para poder fijarlo del otro lado y así mantener los puntos, unidos. Y de la misma manera que los cuerpos, que los puntos separados, tenemos que separar los puntos que realizamos o cada vez que entramos a la piel de cierta distancia para disminuir la cantidad de puntos que vayamos a realizar. Tenemos que observar. Entonces, ¿cuál es el surgente continuo? Si nosotros lo vemos desde arriba y tenemos nuestra herida así, primero realizamos un punto, ¿no? Este punto ya está aquí bien anudado. Y una vez que está anudado, tenemos el hilo. Lo que vamos a hacer es que tenemos aquí el hilo, volvemos a continuar de este lado y entramos a la aguja. Cuando nos sale la aguja hacia afuera, ay, de este lado, lo que vamos a hacer es pasar por debajo del hilo y así, al jalar esto, esta zona se va a tensionar para que nos quede de esta manera. Siempre tenemos que pasar debajo del hilo para que al dar vuelta se tensione y al tensionar se haga más hermética esta zona. Hay otros tipos de continuos, por ejemplo, en greca. Esto nada más es literal. Hacemos un punto simple y continuamos. Bajamos, entramos, bajamos, entramos, bajamos, entramos. Y después en esta zona se anuda el hilo sobre sí mismo varias veces para acá para que ahí se fije. ¿Cómo hacemos el corte? Tenemos que cortar para liberarlo, cortamos y nada más jalamos el hilo y ya se va a venir todo el hilo en los pacientes. En cadena es muy parecido al surgente continuo. La diferencia es que cuando pasamos por debajo solo va a ser de un lado y en este lado se pasa por debajo de ambos para que quede una línea que junte a ambas zonas. Va a haber surgentes que son intradérmicos, es decir, que no vamos a pasar por la hipodermis. Estos sí los pasamos por la hipodermis. Estos solamente van a ser en la dermis. Entonces, al juntarlos en la zona de la dermis, nos va a dar menor probabilidad de que se hagan cicatrices y va a ser suturas un poquito más bonitas. Y podemos tener surgente invaginante de Connell. Esto igual se realiza nada más en el proceso de la hipodermis y realizamos como muchos puntos simples, pero sin cortar el hilo,
y en la zona de la hipodermis para mantener fija esa zona y que no haya salida de ningún tipo de tejido en estos casos. Cuando ya tenemos bien el hilo tenso, se hace el último punto, tenemos que anudarlo varias veces sobre sí mismo y cortar los hilos siempre más o menos a 3 a 4 milímetros para no dejar mucho material que actúe como un cuerpo extraño. Para los puntos separados y para los puntos continuos, se utilizan diferentes maniobras y va a haber muchísimas técnicas muy conocidas, otras no tanto, pero los más importantes que te tienes que aprender son los puntos simples, el de colchonero, que es el de Sarnoff, el punto U o de colchonero horizontal, el surgente continuo, el de cadena y los que son intradérmicos. ¿Cómo vamos a realizar el proceso de los nudos? Podemos utilizar técnicas para realizar nudos cuadrados directamente con las manos. Se utilizan maniobras quirúrgicas para ir realizando como que estos nudos y se van haciendo como que ejercicios con los nudos de las manos. Pero actualmente ya lo que más se utiliza es el uso de nudos, pero directamente con el material quirúrgico. Podemos hacer un nudo cuadrado con ambas manos, con una sola, o que el mismo nudo sea hecho con el instrumento quirúrgico. Depende del tipo de sutura y también del cirujano, el tipo de nudo que se vaya a realizar. Por ejemplo, nudos que se realizan en cavidades del cuerpo, se prefieren que sean nudos sencillos y sean firmes que se realicen con ambas manos. Los nudos no deben de ser muy voluminosos y que los cabos se tienen que dejar muy cortos para que se evite una reacción excesiva. Hay que, por ejemplo, utilizar nudos a través de material quirúrgico, o sea, es decir, con las pinzas, cuando se realizan zonas como muy milimétricas, por ejemplo, pequeños vasitos sanguíneos, zonas de intestino, donde no tenemos que tener tanta tensión o nudos muy voluminosos. También, por ejemplo, en la piel se prefiere el uso de nudos a través del uso de los instrumentales para que haya mejor tensión al momento de jalar. Y ya las cosas como que intracavitarias sí se suelen utilizar los nudos con las manos. Hacer más nudos o no hacerlos depende de la memoria del material que vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, si es un material sintético que tiene muy buena memoria, hay que hacer más tensión y a lo mejor más nudos para evitar que se suelten, se rompan o se abran porque quieren regresar a su zona original. Para realizar como todo este proceso de destreza, pues sí tenemos que hacer como que varios ejercicios de nudos de las manos, sobre todo del nudo de tipo cuadrado, que es el que más se utiliza, pero que se realizan como de manera más fácil son los que se utilizan con material instrumental, es decir, anudamos directamente con las pinzas y con nuestra mano, y pues es el que actualmente se utiliza más. Y yo creo que aquí le dejamos de este tema. Mañana nada más vemos nudos, em, con manos y con instrumental, y terminamos de ver lo que sería la parte de la toma de la presión, que es un poquito más rápido. Mm. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Tienes alguna duda?
Bueno, ¿me escucha todavía? Sí, bueno, ahorita ya. Ah, ¿listo? ¿Alguna duda? No, todo bien, disculpe, es que no se Ah, me cortó todavía el audio. bueno. Ok, Muchísimas entonces, gracias, doctora. sí, entonces mañana ya continuamos con los temas que nos faltan. Claro que sí, gracias. Sí, hasta luego.